Buenas tardes, mis hermanos. Estamos transmitiendo en vivo en el canal de YouTube para que usted pueda también recibir la palabra del Señor, y le vamos a dar inicio a este santo servicio para el día viernes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacerlo orando al Señor. Eterno Dios y buen Padre celestial, le damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre, por este servicio, Padre, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de hablar de su palabra. Señor, le pedimos que usted tome dominio de este servicio de principio a fin, Señor, y me dé la gracia como instrumento en sus manos, Señor, Padre Santo, para poder hablar de su palabra y que salga inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora, mis hermanos, le daremos lectura a la palabra del Señor, que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 18 al 21. Y dice así en el nombre del Señor: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor añade bendición a la lectura de su santa palabra en nuestros corazones, mis hermanos. Y fíjese que el Señor en esta oportunidad nos invita a participar en su obra. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, y nos reconcilió y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, nosotros en este momento, mis hermanos, tenemos la oportunidad de poder nosotros hablar de la palabra del Señor. Fíjese que nosotros, sin ser nada, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a nosotros a que pudiéramos participar con Él en su obra. Porque el Señor dice que siempre, cuando el Señor obra, siempre invita a los hermanos a participar. Si nosotros vemos, hermanos, la experiencia o campo de influencia, de modo que decidí orar al respecto, a guardar por ver qué haría Dios después. Fíjese que el Señor nos invita a nosotros con amor, porque fíjese que el Señor siempre está haciendo algo por su obra. Nosotros tenemos esta responsabilidad de llevar al mundo, de reconciliar al hombre con Dios. Por eso, hermano, la Biblia revela que Dios siempre ha estado activo en el mundo de reconciliación, de reconciliar consigo a las personas. El Señor, nuestro Dios, siempre está activo, dice, en el mundo para reconciliar, como fuimos nosotros, que el Señor nos reconcilió a nosotros, ¿cierto?, con Él. Sin nosotros tener ningún merecimiento, el Señor tuvo misericordia y mandó a su Hijo para reconciliar, que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Pero fíjese que, dice, está en el centro de todo lo que ocurre. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios ha cumplido su obra divina en nuestro mundo.
Fíjese que dice que todo lo que ocurre, Dios está en medio. Si nosotros vemos lo que está sucediendo en este momento, mis hermanos, Dios está en medio de ello. Fíjese que cuando nosotros nos preocupamos, sabemos que el Señor está ahí, ¿cierto? Él no nos va a dejar a nosotros solos. Que el Señor nos ayude a entender que nosotros dependemos de Dios. No hay otro medio. Y por eso, hermanos, dice, vemos que siempre toma la iniciativa de invitar a su pueblo a participar en su actividad. Cuando el Señor tiene una actividad, siempre invita a su pueblo, porque usted y yo somos el pueblo del Señor, el cual los invita a nosotros a participar. Por eso, hermanos, si nosotros, como se dice, leemos la Biblia y vemos que en el tiempo, como ha ido corriendo el tiempo, el Señor desde un principio ha ido usando instrumentos. Por eso dice, cuando Dios quiso salvar a la gente de una severa hambruna, ayudó al joven José a comprender que venía una sequía. Ahí vemos nosotros que ya el Señor hacía obras y nosotros en ese tiempo no estábamos, pero hoy día estamos nosotros para poder recibir la orden del Señor. Que cuando sabemos que el Señor está haciendo una obra, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que haga el Señor para poder estar atentos a trabajar en la obra del Señor. Y fíjese más adelante cuando dice, cuando quiso salvar a su pueblo de una masacre a gran escala, hizo que una joven Esther llegara al trono real. Fíjese que venía una masacre para el pueblo judío, pero el Señor preparó a una joven para que pudiera salvarse el pueblo de Dios, porque el Señor siempre está usando instrumentos. Y por eso nosotros tenemos que ver y darnos cuenta dónde nos invita a trabajar el Señor. Que el Señor nos ayude. Cuando Dios se preparaba para enviar al Mesías al mundo, primero le encomendó a Juan el Bautista la tarea de preparar el camino. Fíjese que Juan el Bautista también fue un instrumento que el Señor, que nuestro Dios preparó para la venida de su Hijo. Y que el Señor nos ayude a nosotros, que también el Señor nos prepara a nosotros para trabajar. Cuando Jesús dio su vida por los pecados de la humanidad, el Padre movió a José de Arimatea, un hombre de negocio, a donar su tumba para el cuerpo de Jesús. Mire qué hermoso lo que hacía el Señor, y usaba a las personas para poder prepararlo todo. Y así también en el día de hoy el Señor prepara las cosas para que nosotros podamos trabajar en su obra. Que el Señor nos ayude. Dios estaba por realizar cada vez que Dios estaba por realizar una nueva obra, invitaba a personas a participar en su actividad. Hoy día el Señor nos está invitando a nosotros a participar de su obra, y nosotros tenemos que ser obedientes y entender cuando el Señor nos invita a nosotros, porque fíjese que el Señor cada día está haciendo algo hermoso en nuestras vidas, y nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que hace el Señor es bueno. Fíjese, dice, si eres un hijo de Dios obediente, tienes una relación de amor con Él. Si usted, somos obedientes a Dios, tenemos una relación de amor con el Señor, con nuestro Dios. Qué tremendo lo que el Señor nos habla a nosotros a través de su palabra. Que el Señor nos ayude a nosotros cumplir. Por eso dice, cuando Él lo disponga
lo disponga, te mostrará dónde está obrando para que puedas unirte a su obra. O sea, el Señor nos muestra a nosotros dónde está obrando para que nosotros podamos unirlos a la obra del Señor. Porque fíjese que a veces nosotros sabemos dónde tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Y aún el Señor nos está hablando a nosotros todos los días. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Dónde está haciendo una obra el Señor? Fíjese que nosotros podemos caminar todos los días y ver mucha gente que necesita del Señor y nosotros no le decimos nada. Y el Señor quiere hacer obra en muchas personas, pero depende de nosotros. Que nosotros seamos los instrumentos que el Señor lleve a ese lugar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y dice, es posible que pase años preparando tu carácter o desarrollando tu relación de amor con Él antes de darte una misión importante. No te desalientes si la tarea o el llamamiento no llega de inmediato. Mantente fiel. Lo que te ha dicho o que hagas, sin importar lo pequeño o insignificante que parezca. Porque fíjese que a veces el Señor nos da a nosotros una misión, nos da a nosotros algo importante que hacer, pero para nosotros a veces es insignificante, porque muchas veces tenemos el deseo de hacer algo dentro de la iglesia, pero queremos ir más allá de lo que el Señor no nos ha dado, porque todas las cosas, dice la palabra del Señor, provienen de Dios, porque nosotros somos solamente instrumentos y tenemos que esperar la orden del Señor, no que nosotros podamos ir adelante de lo que el Señor nos da a nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, solamente, y que el Señor nos ayude. Por eso dice, Dios sabe lo que está haciendo, porque nosotros a veces queremos cosas más grandes, queremos una honra más grande y queremos hacer algo más, no lo que el Señor nos entrega. Pero a lo mejor yo no soy capaz de hacer lo que yo quiera hacer, sino lo que el Señor me quiera dar. Por eso dice, Dios sabe lo que está haciendo. Concéntrate, dice, en profundizar tu comunicación con Dios. O sea, cuando nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos de profundizar, ¿cierto?, lo que nosotros necesitamos de Dios, porque usted necesitamos de Dios, y nosotros tenemos que profundizar, dice, aquellas cosas con Dios y estar cerca del Señor, porque fíjese que dice que, porque de allí fluirá, fluirá inevitablemente el servicio para Él. Cuando yo profundizo, ¿cierto?, el tener esa comunicación con Dios, a lo mejor en una oración, llegar a mi hogar, orar, ¿cierto?, profundizar la comunicación con Dios, y de allí, dice, fluirá, ¿cierto?, inevitablemente el servicio para Él. Porque fíjese que Dios nos llamó a nosotros para que le sirvamos a Él, pero nosotros tenemos que esperar la orden de Dios, no que yo quiera hacer lo que yo quiero, no, el Señor es que nos ordena a nosotros. Si no fuera por Él, nosotros ni estaríamos en este lugar, hermano. Por eso tenemos que esperar que el Señor nos ordene a nosotros, porque nosotros tenemos que obedecer, ser obedientes. Mire, dice que Jesús tenía 12 años cuando fue a ocuparse de los negocios del Señor en el templo. 12 años. Pero no obstante, dice, cuando comenzó el ministerio público de Dios, le había preparado
le había preparado el Señor. Ya él tenía 30 años, porque mire, y dice, el Hijo de Dios pasó varios años trabajando como carpintero, esperando que el Padre estuviera listo para comenzar su ministerio público. O sea, pasó todos estos años trabajando como carpintero, pero tuvo paciencia, el Señor lo preparó, ¿cierto?, para que pudiera tomar el ministerio del Señor, lo que el Señor le había dado a él. Y así también es para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que esperar que sea el Señor el que nos ordene, ¿cierto? Porque fíjese que si nosotros queremos ir adelante, nosotros solos no podemos hacer nada, porque no somos capaces de llevar alguna cosa de Dios si no está Él con nosotros. Por eso, porque dice la palabra que esto proviene de Dios. Y nosotros, fíjese que fuimos encomendados por el Señor a trabajar, ¿cierto? Y a llevar el ministerio de Dios de la reconciliación. Por eso, hermano, es importante cuando nosotros los entregamos al Señor para trabajar, para hacer su voluntad, para creer, para crecer. Por eso dice, tal vez en este proceso de conocer y hacer la voluntad de Dios, te preguntes, ¿por qué no me da una misión importante? Porque nosotros nos preguntamos a veces, y hay muchos hermanos que quieren estar más arriba de lo que el Señor les ha dado, pero no es de Dios. Nosotros tenemos que esperar, porque mire, dice el Señor, Dios edificará primero algunos cimientos básicos en tu vida antes de asignarte una mayor función de servicio para Él. Porque fíjese que nosotros a veces queremos estar, pero Dios conoce el corazón de cada uno y conoce la capacidad de cada uno de nosotros, hermano. Por eso el Señor no quiere que nosotros queramos ir más adelante de lo que el Señor nos dé. Por eso dice, ¿dijiste alguna vez, Señor, si solo me dieses lo que deseo, lo que deseas que haga, te serviré de la mejor manera posible? Si nosotros le dijéramos al Señor que lo que el Señor nos dé, nosotros lo hiciéramos de la mejor manera posible, mire, dice, si Dios realmente te diera una misión de esta clase, ¿podrías confiar en que la cumplirías bien? Porque nosotros tenemos que ver lo que el Señor nos dé, porque nosotros queremos a veces crecer solamente nosotros con nuestra fuerza, pero dice, si el Señor nos diera una misión de la que nosotros queremos, ¿seríamos capaces de cumplirla ante el Señor? Que el Señor nos ayude, porque fíjese que si no es que el Señor está en todas estas cosas, no haríamos nada. No haríamos nada, mis hermanos. Por eso es importante. Fíjese que si nosotros vemos, hermanos, el apóstol Pedro le dijo al Señor, fíjese, el apóstol Pedro le dijo al Señor, y lo vemos en Lucas 22, versículos 33 y 34. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le contestó el Señor, y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sabe por qué pasaba esto? Porque él no estaba preparado. No estaba preparado para lo que estaba ofreciéndole al Señor. Porque el Señor conocía su corazón, como conoce el suyo y conoce el mío. Que el Señor nos ayude, porque nosotros no estamos capacitados, sino es porque el Señor nos capacita a nosotros para hacer su voluntad, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque fíjese que es importante que nosotros podamos entender que solamente Dios es el que obra en nuestro favor. Por eso dice, Dios conoce también los límites exactos de tu fe. Dios es el único que conoce los límites de nuestra fe.
Él sabe cuánto puedes soportar. Por eso el Señor, hermano, no nos da más carga de la que podamos llevar. Porque si nosotros, el Señor nos pone en una onda muy alta, porque Él los va a capacitar. Pero si el Señor nos manda en una misión pequeña, porque sabe que no podemos más, porque dice el Señor que nosotros somos solamente vasos de barro, pero el que tiene la excelencia es el Señor, y el Señor capacita a cada instrumento para trabajar en su obra. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso dice, cuando le obedezcas, Dios te preparará para una misión más adecuada, para que para ti toda responsabilidad que nos asigne el Creador del universo es importante. Cada, ¿cierto?, cosa que Él nos dé, ¿cierto?, nos asigne a nosotros, es importante. Si lo manda, hermano, a recoger un papel dentro de la casa del Señor, es importante. Hágalo con el corazón. Por eso dice, hermano, qué bueno es el Señor. Dice, no midas la importancia o el valor de tu misión con normas humanas. Cualquiera que sea la misión que Dios te dé, hazla con todo tu corazón. Por eso estamos aquí. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad, hermano. Para el Señor es honra y gloria desde hoy para siempre. Ahora vamos a orar por la palabra del Señor. Eterno Dios y buen Padre celestial, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra, que hace bien a nuestras vidas, Señor. Permita que esta palabra, Señor, pueda penetrar en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Padre Santo, para poder ponerla por obra, Señor. Le damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, y le damos gracias en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único bendito Salvador. Amén, mi Dios. Gracias, Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a pedir la bendición final y el ungimiento por los enfermos. Que el Señor me revista de su gracia bendita. Eterno Dios y buen Padre celestial, ponemos las manos sobre nuestros hermanos, Señor, que se encuentran enfermos, Señor, con dolencia, Padre Santo. Usted tiene poder, Señor, para sanarles, Padre Santo, para echar fuera toda enfermedad, toda dolencia, Señor. Que su espíritu en esta tarde, Señor, por misericordia llegue a cada hogar, Señor, Padre Santo, donde hay hermanos clamando por sanidad. Le damos gracias, Padre, y le pedimos que usted confirme este ungimiento en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora, Padre Santo, le damos gracias por el servicio, Señor, que hemos realizado en su nombre, Padre Santo. Y le pedimos que usted también confirme su palabra, Señor, y bendiga a su iglesia en general, pero también le pedimos una bendición especial, Señor, por su siervo, nuestro amado obispo, don Daniel Rodríguez Vergara, Señor, Padre Santo, su esposa, nuestra amada pastora y diaconisa María Verónica Escobar, y por toda la familia pastoral, Señor. Padre Santo, le pedimos que usted confirme este servicio y le damos gracias, Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ponga siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Ahora, mis hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Y nos despedimos y que el Señor esté siempre con nuestra iglesia. Amén.